En este video voy a tratar de relatar mis experiencias en Arabia Saudita hace más de 35 años. Hacer notar que, bueno, mi trabajo en Arabia Saudita duró varios años. Fui y vine desde Canadá y fui a vivir 2 veces. Por lo tanto, puedo decir que conozco bastante bien el reino de Arabia Saudita, sobre todo en la época en que estuve viajando hacia allá. En los últimos tiempos puede haber cambiado, pero voy a referirme sobre todo a mi experiencia en aquel momento. Arabia Saudita es un país muy grande, tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y unos 30 millones de habitantes. El país es un país geológicamente complejo, con una zona de escudos graníticos al oeste y zonas de sedimentos que se profundizan hacia el este. Eso es bastante importante porque en esa zona sedimentaria es donde se encuentran los principales yacimientos de hidrocarburos, petrolíferos y de gas natural. El país es muy árido, con temperaturas generalmente elevadas, sobre todo en verano, llegando a 50-55 grados, y pluviosidad muy baja, que en promedio de unos 100 milímetros, pero que puede ser mucho menor, hasta de 0 en algunas zonas donde nunca llueve, y puede llegar a 300-400 milímetros en la zona de montañosa del oeste. El país era un país con enormes dificultades económicas, precisamente por la aridez y la productividad estaba limitada a la pesca en las zonas costeras, producción de dátiles, cabras, producían cría de animales, de camellos, por ejemplo, y en realidad, a pesar de su larga historia, era un país que no tenía mucha prosperidad desde el punto de vista económico. Era un país que era dependiente en gran medida de las grandes potencias. Históricamente era dependiente originalmente del Imperio Otomano y luego del Imperio Británico y finalmente de los Estados Unidos. Pero en el momento que se perfora el pozo número 7 de Dammam, donde se logra identificar un yacimiento de petróleo, el país cambió radicalmente. Se descubrieron cuencas productivas de petróleo, entre las cuales la más importante es Ghawar, que es la cuenca más importante del mundo, la más productiva del mundo. Son cuencas que están hacia el Golfo Pérsico, muy cerca del Golfo Pérsico. Hacia el oeste es el granito, o sea que ahí no hay yacimientos, pero hacia el este están la mayoría de los yacimientos. No solo de Arabia Saudita, sino de los Emiratos Árabes, de Qatar, Irán, Irak y otros países que se encuentran alrededor del Golfo Pérsico. La principal ciudad de la región oriental de Arabia Saudita, la región petrolera, es Dammam, que tiene unos 300-400 mil habitantes ahora, tenía menos cuando yo estuve, a la que se le agrega una ciudad satélite sobre la costa que se llama Al-Khobar, que tendrá 100.000 habitantes, probablemente un poco más ahora. Yo estuve trabajando en la Universidad del Petróleo, que está precisamente muy cerca de Dammam, en una zona llamada Daharan, que es contigua a las oficinas principales de Aramco. Aramco es la Arabian American Company, es una empresa del Estado que monopoliza la producción y venta de petróleo. Y al lado de Aramco se encuentra la Universidad del Petróleo y Minerales, donde yo estuve trabajando. El tema central ahí era el estudio de los estudios necesarios ambientales y de otro tipo para la instalación del aeropuerto de la provincia oriental, en una zona que se llama Jafura, que es un desierto de arena, pero que incluye sabjas, que son llanuras
que tienen una costra salada y que tienen agua cerca de la superficie, agua salobre y salada, y donde hay abundantes dunas también, que dificultan la instalación de un aeropuerto. El estudio de las dunas y de las sabjas era necesario para poder saber dónde se instalaban las pistas y dónde se hacían todas las modificaciones al paisaje necesarias para la instalación de un aeropuerto. Eso continuó durante varios años y se utilizaron diferentes procedimientos, por ejemplo, vallas para atrapar dunas, para atrapar arena de dunas, para impedir el avance de las arenas. Y esos estudios fueron muy interesantes. A mí me permitieron publicar una cantidad de trabajo sobre el tema de dinámica de dunas. Y bueno, y aprendí mucho sobre el tema arenas eólicas en zonas áridas y zonas desérticas. Y ahí estuve durante 4 años con mi familia, incluso algunos años más antes y después trabajando en diferentes proyectos. Cuando estuve con mi familia tuve oportunidad de sacar una foto que ahora les muestro, en donde aparezco con 4 de mis hijos, Ana Inés, que vino de visita, Carolina, que está ahí en la imagen, Diego y el más chiquito, que en ese momento era Bruna, que nació precisamente en esa época. Fue una experiencia muy interesante y que voy a continuar relatando en otros videos próximamente.